Bienvenidos, apasionados de las historias que transforman. Si alguna vez has creído que lo tenías todo bajo control, esta historia te demostrará lo fácil que es que tu imperio se desmorone por una sola verdad ignorada. Toca el botón de Me gusta ahora mismo, y si no quieres perderte más revelaciones impactantes, suscríbete al canal y activa la campanita. Vamos a sumergirnos en la noche que lo cambió todo para un hombre que lo tenía casi todo. La verdad inesperada. La noche templada de verano en la bulliciosa ciudad de Málaga, en la Costa del Sol española, vibraba con una falsa promesa de perfección. Hugo Vidal, un magnate tecnológico de 40 años, sentía esa promesa en la brisa salada que subía desde el Mediterráneo, mezclándose con los aromas de azahar y los perfumes sofisticados de las terrazas de la calle Marqués de Larios. A su lado, Valentina, joven, radiante, y con un futuro que se escribía en páginas de revistas de moda, encarnaba la ligereza y el nuevo comienzo que él había anhelado. Ella era la antítesis de su pasado, o al menos, la ilusión que él había pagado para creer. Ascendieron en el moderno ascensor panorámico de cristal de uno de los edificios más lujosos del puerto, con la ciudad, la alcazaba iluminada y el mar extendiéndose bajo ellos como un tapiz de luces parpadeantes. El restaurante, el Faro de Éxito, no era solo un lugar para cenar, era un trofeo, una declaración. Hugo saboreó la admiración en la mirada de Valentina, mientras el maître, con un acento andaluz impecable, los conducía a la mejor mesa, la que ofrecía una vista sin obstáculos de la costa. Él la había reservado con un mes de antelación, un movimiento perfectamente calculado para solidificar la imagen del hombre que dominaba cada aspecto de su vida. «Hugo, esto es de otro mundo», susurró Valentina, sus ojos brillando más que las luces del muelle. Él le devolvió una sonrisa de profesional, la misma que usaba al cerrar tratos de 8 cifras. «Te mereces lo mejor, mi vida». Por un instante fugaz, casi se creyó su propia mentira. Estaba reconstruyendo su vida sobre las cenizas, una vida liberada de las exigencias y sombras de su matrimonio de 8 años. El camarero se acercó, y Hugo, sin dudar, ordenó el Vega Sicilia único más caro, sin molestarse en consultar el precio. Era un brindis, sí, pero un brindis a su propia victoria. Valentina rió ante un comentario superficial de él. Levantó su copa, y fue en ese momento preciso, cuando el cristal de su copa tintineó contra el suyo, que el mundo se detuvo. Al otro lado de la sala, sentada en una mesa discreta cerca de la ventana, estaba Isabela. No era solo su exesposa, era una versión de ella que no reconocía, y sin embargo, conocía íntimamente. Había una serenidad en su rostro, una calma que rara vez le vio cuando estaban juntos. Pero ese no fue el detalle que hizo que el suelo se abriera bajo sus pies. Isabela estaba embarazada, visible, innegable e imponentemente embarazada. Su mano descansaba sobre su vientre, con una naturalidad que era a la vez hermosa y demoledora. Estaba sola, pero no parecía solitaria. Al contrario, se veía completa, un universo contenido en sí misma. Y estaba sonriendo, una sonrisa sutil, dirigida a las luces que danzaban sobre la playa. Una sonrisa que no necesitaba de Hugo, ni de nadie más. Un dolor agudo le atravesó el pecho, una mezcla de shock, celos y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Arrepentimiento. ¿Cuántas veces le había hablado ella de su deseo de tener un hijo? De construir una verdadera familia más allá de los apartamentos de lujo y los viajes de negocios? ¿Y cuántas veces él había puesto excusas,
diciendo que no era el momento, que la empresa le exigía sacrificios. Ahora veía, con una claridad brutal, que el sacrificio no había sido suyo. Había sido de ella. «Hugo, ¿estás bien?». La voz de Valentina lo trajo de vuelta. «De repente te has puesto pálido. ¿Has visto un fantasma?». Forzó una sonrisa, sintiendo la tensión en sus músculos faciales. «No, claro que no. Solo distraído con la vista». Pero sus ojos traicioneros volvieron a la figura de Isabela. Ella no lo había visto, y esa indiferencia le dolió más que cualquier reproche. Para ella, él parecía no existir en esa sala, en esa ciudad, quizás en ese mundo. Él, Hugo Vidal, el admirado magnate, el hombre que creía controlar cada aspecto de su vida, se sintió de pronto pequeño e insignificante. Ahí estaba su exesposa, la mujer cuyo sueño más profundo él había descuidado, realizándolo sin él. Y parecía feliz, auténticamente feliz. La terrible verdad lo golpeó. Quizás el obstáculo para su felicidad no había sido la falta de un hijo, sino su presencia. La noche perfecta se había hecho añicos. El lujo a su alrededor sonaba hueco, y la compañía de Valentina, superficial. Cada detalle de la atmósfera, que antes representaba su victoria, ahora se burlaba de su pérdida. La cena se convirtió en una tortura silenciosa. Cada bocado era un esfuerzo sobrehumano. Cada sonrisa para Valentina, una máscara que pesaba 1 tonelada. Intentó concentrarse en la conversación trivial, en sus planes de fin de semana, pero era inútil. Su atención era un imán irresistiblemente atraído hacia la mesa de enfrente. Observaba a Isabela furtivamente. Cada movimiento de ella era un golpe a su pecho. La necesidad de saber, de confrontar esa realidad que lo había abofeteado, era más fuerte que cualquier convención social, más fuerte que la mujer frente a él. «Valentina, discúlpame un momento», dijo, su voz más ronca de lo que pretendía. «Necesito ir al baño». Ella asintió, ajena al terremoto que lo sacudía. Hugo se levantó, sintiendo sus piernas extrañamente inestables. No se dirigió al baño. Con el corazón martilleándole contra las costillas, trazó un camino discreto entre las mesas. Cada paso hacia Isabela era un paso hacia el abismo. Ella lo vio cuando estaba a solo unos metros. La sonrisa serena de su rostro no vaciló, pero sus ojos, esos ojos marrones que él conocía tan bien, perdieron su brillo distante. Una sombra de reconocimiento los cruzó, seguida de una frialdad pulida, una barrera invisible que se levantó al instante. «Hugo», dijo ella, su nombre sonando extraño en su boca, como una palabra de un idioma olvidado. No había sorpresa en su voz, solo un reconocimiento resignado. «Isabela», respondió él, deteniéndose junto a su mesa. Se sentía como un intruso, un fantasma invadiendo una escena sagrada. Miró su vientre, la prueba viva de un nuevo mundo que había florecido sin él. La pregunta le quemaba en la garganta, desesperada por escapar, pero no sabía cómo formularla. «Yo no lo sabía». Ella colocó los cubiertos con delicadeza junto a su plato. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada gesto estuviera destinado a demostrar el control que él había perdido. «No había ninguna razón para que lo supieras», respondió ella, su voz baja, pero firme como el acero. «Nuestras vidas tomaron caminos diferentes». «Caminos diferentes», repitió él, la incredulidad filtrándose en su tono. «Isabela, estuvimos casados 8 años. Tú estás», señaló torpemente hacia su vientre. «Esto no es un camino diferente, es un universo nuevo, y estás sola». Fue entonces cuando la máscara de cortesía de ella se agrietó, solo por un segundo. Un destello de dolor antiguo,
de herida profunda, brilló en sus ojos, antes de ser cubierto de nuevo por la reserva. No estoy sola, Hugo. Estar sin ti no es estar sola. Es una distinción que nunca entendiste. La frase le cayó como un puñetazo. Ella tenía razón. Para él, la soledad siempre había sido la ausencia de alguien. Para ella, quizás la soledad era la presencia de la persona equivocada. Necesito saber, insistió, bajando la voz a un susurro urgente, inclinándose ligeramente para que solo ella pudiera escuchar. Es mío. Isabela lo miró fijamente, y por primera vez esa noche, él vio a la mujer que amó y perdió. Vio la fuerza, la terquedad, pero también la vulnerabilidad que ella siempre intentó ocultar. Tomó una respiración profunda, su mano volviendo a descansar protectoramente sobre su vientre. ¿Importa eso ahora?, preguntó, su voz cargada de un cansancio que parecía provenir de años de decepciones acumuladas. ¿Importó cuando te rogué que lo intentáramos? ¿Importó en todas las noches que lloré porque nuestro apartamento se sentía como un mausoleo de lujo, frío y sin vida? ¿Importó cuando cancelaste nuestras vacaciones para cerrar otro trato, diciendo que el futuro de la empresa era más importante que el nuestro? Cada pregunta era un cuchillo que se hundía más profundamente en su pecho, girando la culpa que había intentado enterrar bajo capas de éxito. No tuvo respuesta. Cualquier excusa sonaría patética, cualquier justificación una mentira. Mi vida, Hugo, continuó ella, su voz recuperando la firmeza cortante. Y la vida que llevo aquí ya no son de tu incumbencia. Tú tomaste tu decisión hace mucho tiempo, cuando te elegiste a ti mismo, tu trabajo, tus ambiciones. Ahora, por favor, déjame en paz y vuelve con tu compañía. Me estás arruinando la cena. La frialdad definitiva de esas palabras lo paralizó. Arruinándome la cena. Era tan trivial, tan definitivo. Ella lo reducía a una mera molestia, un inconveniente menor en su plácida velada. Sacudido, humillado, se retiró. No quedaba nada que decir. La puerta que intentó forzar estaba cerrada con llave. ¿Y la llave? Se dio cuenta, la había tirado él mismo hace mucho tiempo. Volvió a su mesa como un autómata. Valentina lo miró con preocupación. «Tardaste mucho. ¿Estás realmente bien? Pareces haber visto un fantasma». «Sí», mintió, las palabras raspándole la garganta. Un fantasma es una buena descripción. El resto de la noche fue un borrón. Apenas tocó la comida. Respondía en monosílabos, su mente girando en torno a la conversación. La frialdad de Isabela, la imagen de ella, embarazada e inalcanzable. Pagó la cuenta exorbitante y se fueron, dejando atrás la escena de su fracaso. En el ascensor, Valentina intentó tomar su mano, pero él la mantuvo en el bolsillo. Un pequeño gesto que creó un abismo entre ellos. Ya no podía fingir. La noche perfecta se había convertido en una pesadilla, y se dio cuenta, con aterradora claridad, de que el fantasma que había visto no era Isabela. Era el fantasma del hombre que pudo haber sido y la familia que destruyó antes de que tuviera la oportunidad de nacer. Momento de interacción. El shock de Hugo es real. Si estuvieras en su lugar, ¿qué hubieras hecho después de que Isabela te pidiera que la dejaras en paz? ¿Hubieras insistido o te hubieras retirado? Deja tu opinión en los comentarios. Y si crees que la ambición de Hugo fue la verdadera villana, dale al me gusta. La puerta de su ático de lujo se cerró tras él, con un suave clic, pero el sonido resonó en su mente como el portazo de una caja fuerte, sellándolo dentro de su propia prisión dorada. Valentina se había ido a su propio apartamento, sintiendo la pared de hielo
que él había construido. Su excusa fue un dolor de cabeza, una mentira endeble que ella aceptó con una resignación que lo hizo sentir aún peor. Ahora estaba solo, exactamente como Isabela lo acusó de no comprender que era. Y en el silencio opresivo del salón, con la vista panorámica de Málaga, que antes lo llenaba de orgullo, ahora parecía un testigo mudo de su vacío. Los recuerdos llegaron. No vinieron como un arroyo suave, sino como una inundación, una presa que estalló y lo ahogó en imágenes y sonidos del pasado. Se despojó de su traje caro, la armadura del empresario exitoso, y se quedó allí, en medio de la sala. Solo Hugo, un hombre atormentado. El rostro de Isabela en el restaurante, frío y distante, se disolvió, dando paso a otros rostros de ella, de otros tiempos. Se encontró transportado al comienzo de su matrimonio. Recordó su risa, un sonido que llenaba cada rincón de su primer apartamento, mucho más pequeño, más sencillo, pero infinitamente más vivo que el actual. Recordó cómo ella lo apoyó, creyendo en su visión para la empresa tecnológica, cuando aún era solo un sueño garabateado en servilletas. Ella fue su cimiento, la fuerza silenciosa detrás de su ascenso meteórico. Y él, en su escalada, olvidó mirar hacia abajo al cimiento que se agrietaba bajo el peso de su ambición. La imagen cambió. Ahora estaba en su despacho en casa, de noche, el resplandor de la pantalla de su portátil iluminando su rostro. Isabela aparecía en la entrada, con un albornoz de seda, su cabello recogido de una manera casual que él solía adorar. «Hugo, ven a la cama», dijo, su voz suave, una invitación. Él ni siquiera levantó la vista. «Solo un correo más, Izzy, es importante». La frase se convirtió en su mantra, la excusa universal para cada ausencia, cada momento perdido. Solo una reunión más, solo este viaje, solo un sacrificio más por nuestro futuro. Se dio cuenta ahora, con una claridad que lo dolía físicamente, que mientras él construía su futuro en hojas de cálculo y proyecciones de ganancias, su presente se desintegraba. La intimidad no murió por un solo golpe. Fue una muerte lenta, por 1000 cortes de negligencia. Las conversaciones sobre su vida diaria fueron reemplazadas por sus monólogos sobre el mercado. Las cenas para dos se convirtieron en eventos de networking. Su toque, que una vez lo calmó, se convirtió en una interrupción. Y entonces, el recuerdo más doloroso emergió de las profundidades, afilado y cruel. Una noche de domingo lluviosa. Estaban en el salón, un silencio pesado entre ellos. Isabela se volvió hacia él, sus ojos llenos de una esperanza frágil, casi desesperada. «Hugo, he estado pensando, ¿y si intentamos tener un bebé ahora? Vi una clínica, son excelentes. Quizás es lo que necesitamos para reconectar». Él recordó su reacción, con una vergüenza ardiente. Suspiró, un suspiro de molestia, como si ella estuviera pidiendo algo trivial e inconveniente. «¿Un bebé, Isabela? ¿Ahora? ¿Te das cuenta de la fase en la que está la empresa? Nos estamos expandiendo a Europa. Apenas tengo tiempo para dormir, y mucho menos para un niño. No es el momento». «Nunca es el momento para ti», explotó ella, la esperanza en sus ojos convertida en dolor. «Siempre hay algo más importante. Una empresa, un contrato, una meta. ¿Y nosotros? ¿Dónde encajamos en todo esto?» «Esto es por nosotros», replicó él, elevando la voz. «Todo lo que hago es para darnos la mejor vida posible». «Yo no quiero esta vida», lloró ella, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «No quiero un apartamento más grande, ni un coche más caro. Quiero un marido.
Quiero una familia. Quiero una vida de verdad, no una sala de exposiciones. Él no supo responder. La miró, sin ver su dolor, sino un obstáculo para sus planes. Y entonces dijo las palabras que sellaron su destino, las palabras que ahora resonaban en su cabeza como una sentencia de muerte. Si eso es lo que quieres, quizás deberías buscarlo en otro lugar, porque esto es lo que yo tengo para ofrecer. No lo dijo como un ultimátum final, pero las palabras, una vez dichas, no pudieron ser retiradas. Fue el principio del fin. Después de esa noche, algo se rompió irremediablemente. Ella dejó de preguntar, dejó de intentar. Un silencio diferente se instaló entre ellos, ya no pesado, sino vacío. Hueco. El silencio de la resignación. Meses después, llegó el divorcio. Un proceso civilizado, casi administrativo, como la disolución de una sociedad comercial. Él se convenció de que era lo mejor para ambos, que la liberaba para encontrar la vida que quería, mientras él podía dedicarse, sin culpa, a su verdadera pasión. El trabajo. Qué tonto fue. Qué arrogancia ciega. Hugo caminó hacia el enorme ventanal de cristal y contempló la ciudad. Cada luz de edificio, cada faro de coche, parecía un testimonio de su éxito. Pero ¿qué era el éxito ahora? Una cuenta bancaria abultada, un nombre respetado en el mundo de los negocios, muchas mujeres interesadas en la vida que podía ofrecer, pero una soledad tan vasta como el oscuro mar que tenía delante. Había rechazado el deseo más profundo de la mujer que una vez amó, el deseo de crear una vida, en nombre de un imperio que esta noche parecía hecho de polvo. El arrepentimiento era un dolor físico, una presión en el pecho que dificultaba la respiración. No se trataba solo de su embarazo, se trataba de todo. La vio ahora, en el restaurante, con esa serenidad que él nunca le proporcionó. Y la pregunta que lo atormentaba no era solo si el niño era suyo. Era algo mucho peor. Se dio cuenta de que, incluso si el niño pertenecía a otro hombre, la felicidad de ella, la realización de ese sueño, era una acusación directa a la vida que él le había dado. Ella solo podía ser feliz cuando él no estaba en el cuadro. Se apartó de la ventana, el reflejo de un hombre derrotado mirándolo fijamente en el cristal oscurecido. La imagen de Isabela, embarazada y completa, no era un fantasma. Era el espejo que reflejaba todo lo que él se había convertido. Un éxito vacío. Un rey en un castillo desierto, lamentando la pérdida de un reino que él mismo incendió. Y en el silencio de su imperio, supo que el sueño no llegaría. La noche sería larga, poblada por los recuerdos de sus fracasos y el sonido ensordecedor de un corazón que se rompía, el suyo. Las semanas que siguieron a aquella noche en El Faro de Éxito fueron un purgatorio para Hugo. La imagen de Isabela, la conversación cortante, los recuerdos de sus fallos. Todo se fusionó en un ruido blanco constante en su mente, haciendo imposible concentrarse en el imperio que había construido con tanta diligencia. Las reuniones se volvieron un borrón de rostros y números sin sentido. Los contratos de millones de dólares, que antes le daban un subidón de adrenalina, ahora parecían trozos de papel inútiles. Había perdido su rumbo, la dirección que su ambición siempre le había proporcionado. Ahora, esa ambición parecía una broma cruel. Su relación con Valentina se desintegró en silencio. No hubo pelea ni drama, solo un distanciamiento gradual e inevitable. Ella fue lo suficientemente inteligente
como para darse cuenta de que él estaba a kilómetros de distancia, perdido en un lugar al que ella no podía llegar. Él ya no podía mantener la fachada, y la honestidad de su desapego fue la única cortesía que pudo ofrecerle. El final fue tan discreto como el principio, dejando a Hugo aún más sumido en su soledad. Fue por casualidad, o quizás un empujón del destino, que se encontró frente a ella de nuevo. Málaga estaba efervescente con su evento cultural más famoso, una celebración de arte que atraía a coleccionistas y artistas de toda España. Hugo no tenía intención de ir. El arte, para él, siempre había sido una inversión, no una pasión. Pero un socio de negocios insistió, mencionando la importancia de ser visto, de mantener la imagen de hombre culto y exitoso. A regañadientes, Hugo aceptó, enfundándose otro de sus trajes impecables, otra de sus máscaras. Caminó por la sala de exposiciones, un espacio moderno con paredes blancas y una iluminación dramática, sintiéndose un completo extraño. El sonido de las conversaciones animadas, el tintineo de las copas, todo se sentía lejano. Sus ojos escudriñaban las pinturas abstractas y las esculturas enigmáticas sin registrar nada, hasta que algo lo hizo detenerse. Una serie de fotografías, exhibidas en una pared prominente, capturó su atención con fuerza magnética. Las imágenes eran de una belleza melancólica y poderosa. Retrataban la soledad en medio de la multitud, un bote de pescadores solitario en el vasto mar al amanecer, una silla vacía en un balcón con vistas a la bulliciosa ciudad, huellas en la arena siendo borradas lentamente por las olas. Había una profundidad, una narrativa silenciosa en cada foto que hablaba directamente al alma herida de Hugo. Se acercó, hipnotizado, y luego vio la pequeña tarjeta junto a la primera foto. Mareas del alma, por Isabella Evans. El aire abandonó sus pulmones. Evans, su apellido de soltera. Ya no era la señora Vidal, era ella misma, una artista aclamada, exhibiendo su trabajo, su alma, para que el mundo lo viera. Luego la vio, a pocos metros de distancia, hablando con una pareja mayor que miraba sus fotos con admiración. Isabella estaba radiante. Su embarazo, ahora más avanzado, le daba un aura de poder y feminidad. Llevaba un vestido sencillo, elegante, y hablaba sobre su obra con una pasión que Hugo no había visto en ella durante años. Era la misma pasión que él una vez tuvo por su empresa, pero la de ella parecía más pura, más auténtica. Ella no vendía un producto, compartía una parte de sí misma. Él esperó, con el corazón acelerado, hasta que la pareja se alejó. Esta era su oportunidad. Necesitaba intentarlo de nuevo. Necesitaba una respuesta, por dolorosa que fuera. Se acercó, y cuando ella se giró y lo vio, la luz en sus ojos se atenuó al instante, reemplazada por un agotamiento conocido. «Hugo», dijo ella, su voz baja, contenida. «Tú otra vez. Tu trabajo es increíble, Izzy», comenzó, la sinceridad en su voz sorprendiéndole. «Nunca supe que tenías este talento. Había muchas cosas que no sabías sobre mí», replicó ella, la frase colgando en el aire entre ellos, cargada de significados no dichos. «Estuviste demasiado ocupado». La verdad de esas palabras lo golpeó, pero no retrocedió. «No esta vez. Lo sé y lo siento por eso, más de lo que te puedas imaginar». La miró, a la vida que crecía dentro de ella, la fuente de su agonía y fascinación. «Necesito preguntarte de nuevo. Tengo derecho a saber». Isabella cruzó los brazos sobre el pecho, un gesto protector. Su expresión se endureció, su paciencia agotándose. «¿Derecho? ¿Qué derecho, Hugo?
el derecho al que renunciaste cuando me dijiste que un hijo no era una prioridad, el derecho que tiraste a la basura cada noche que preferiste la compañía de tu portátil a la mía. Los derechos no son como acciones de tu empresa que puedes guardar y canjear cuando te convenga. Los derechos se construyen, se ganan. Y tú demoliste todos los tuyos. Sintió como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. Su lógica era impecable, brutal. No tenía argumentos, solo una desesperación creciente. Cometí errores, dijo, su voz ahogada. Fui un tonto, cegado por la ambición. Lo veo ahora. Pero esto lo cambia todo. Si este niño, ella lo interrumpió, su voz firme, cortando cualquier esperanza que él pudiera tener. Es mi elección, mi decisión, mi vida. Nació de mi deseo de tener una familia, un deseo que tuve que cumplir sola, porque el hombre con el que estaba casado me dejó claro que estaba por mi cuenta. Perdiste el derecho a participar en mi vida en el momento en que elegiste tus ambiciones por encima de nuestra familia. Ahora, si me disculpas, tengo invitados que aprecian mi arte, no las ruinas de mi pasado. Con eso, se dio la vuelta, dando por terminada la conversación, con una finalidad que no dejaba lugar a réplica. Él se quedó allí, congelado en medio de la galería. El murmullo de las conversaciones a su alrededor se convirtió en un rugido en sus oídos. La gente pasaba a su lado, admirando el arte, mientras él se sentía como una de las fotografías de Isabela, una figura solitaria en medio de la multitud, una ruina de un pasado que él mismo destruyó. Miró una vez más a ella, riendo ante algo que le dijo un admirador, completamente inmersa en su nuevo mundo, un mundo donde él era solo una sombra no deseada. El dolor en su pecho era diferente ahora. Ya no era solo arrepentimiento, era la agonía de la impotencia. Él, el hombre que siempre controló todo, no tenía control sobre lo único que ahora importaba. La verdad estaba encerrada dentro de ella, y ella le había dejado claro que nunca tendría la llave. La humillación en la galería de arte fue la gota que colmó el vaso. Hugo abandonó el evento sintiéndose no solo rechazado, sino completamente borrado de la narrativa de la vida de Isabela. Su firmeza, la lógica cortante con la que desmanteló su intento de reclamar cualquier derecho, lo dejó sin palabras. La impotencia era un veneno que nunca había probado, y ahora corría por sus venas, quemándolo por dentro. El hombre que construyó un imperio sobre la información, la estrategia y el control, no podía aceptar el misterio. La incertidumbre sobre la paternidad del niño se convirtió en una obsesión, una herida abierta que le infectaba la mente día y noche. Si Isabela no le daría la verdad, él se la arrancaría a la realidad. La decisión se tomó en un amanecer sin dormir, mientras veía el sol elevarse sobre el mar, pintando el cielo con colores que solo le recordaban la belleza de las fotografías de ella. Haría algo que iba en contra de sus principios, algo que consideraba una debilidad en otros hombres. Contrataría a alguien para descubrir lo que él no podía. La idea le repugnaba. Se sentía como una violación, una invasión de la privacidad que sabía que Isabela aborrecería. Pero su desesperación era mayor que sus escrúpulos. La necesidad de saber superaba la vergüenza de cómo sabría. El nombre del detective privado, Ricardo Vera, provino de un contacto de negocios, un hombre que había necesitado servicios discretos en el pasado. La oficina de Vera no estaba en la glamurosa calle Larios, sino en una modesta calle comercial en el centro, un lugar anónimo para negocios que prosperaban en las sombras. Hugo se sentó frente a Vera, un hombre de mediana edad,
con ojos cansados, que parecían haber visto todas las facetas de la miseria humana. Hugo se sentía sucio solo por estar allí. «Quiero que averigüe el origen del embarazo de mi exesposa, Isabella Evans», dijo Hugo, su voz firme, tratando de sonar como si estuviera cerrando un trato, no exponiendo el fracaso de su vida. «Quiero saberlo todo. ¿Cuándo empezó? ¿Con quién? ¿Dónde? Quiero un cronograma». Vera escuchó sin expresar sorpresa ni juicio, anotando detalles en un cuaderno. Para él, era solo otro caso de corazón roto y orgullo herido. «Entendido, señor Vidal. Seré discreto. Tendrá su informe pronto». Los días de espera fueron una agonía. Cada llamada de teléfono lo hacía saltar. Cada correo electrónico lo llenaba de una mezcla de pavor y anticipación. Intentó ocuparse con el trabajo, pero fue inútil. Su mente estaba en otro lugar, siguiendo los pasos invisibles de un extraño, hurgando en la vida de la mujer que una vez prometió proteger. Se sentía como un traidor, pero la obsesión era un amo cruel. El sobre marrón llegó en una tarde gris y lluviosa. Hugo lo sostuvo en sus manos. El papel parecía pesar una tonelada. Lo llevó a su oficina, cerró la puerta y se sirvió un whisky, con las manos temblando ligeramente. Con un suspiro profundo, rasgó el sobre y comenzó a leer. El informe era frío, factual, una lista de fechas, horas y lugares que juntos pintaban un cuadro devastador. No había otro hombre. No había un nuevo amor. No había un romance secreto que justificara el embarazo. La verdad era mucho más compleja e infinitamente más dolorosa. Vera había descubierto registros de citas y viajes. Las fechas hicieron que la sangre de Hugo se helara. Isabella había comenzado a investigar clínicas de fertilidad en Barcelona meses antes de su divorcio. La primera cita se programó para la semana después de aquella fatídica noche. Él había rechazado su súplica de intentar tener un hijo. El informe detallaba sus viajes, siempre sola. Los vuelos a Barcelona, los nombres de las clínicas especializadas, los procedimientos. Todo estaba allí, en blanco y negro. Ella no lo había engañado con otro hombre. Ella había perseguido su sueño, o más bien, su sueño, sola. Había decidido que, si no podía tener una familia con él, la tendría por su cuenta. Hugo dejó caer los papeles sobre la mesa, la cabeza cayendo entre sus manos. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tsunami, una oleada abrumadora que lo dejó sin aliento. No era una culpa abstracta por el pasado, era una culpa concreta, visceral. La visualizó. Isabella, sola en salas de espera de clínicas, rodeada de parejas tomadas de la mano. Isabella, sola en habitaciones de hotel, en una ciudad extraña, después de procedimientos médicos invasivos y emocionalmente agotadores. Isabella, recibiendo la noticia de su embarazo, la mayor alegría de su vida, sin nadie con quien compartirla, sin un abrazo, sin una mano que sostener. La soledad que él la obligó a sentir. Su frase en el restaurante resonó en su mente. «Estar sin ti no es estar sola». ¡Qué mentira tan valiente! Ella estaba terriblemente sola, y la culpa era enteramente suya. Él no solo se había negado a construir un sueño con ella, sino que la había abandonado en el momento exacto en que más necesitaba un compañero, un amigo, un esposo. La dejó luchar la batalla más importante de su vida, completamente desarmada de apoyo. Su frialdad, la forma en que lo apartó. Todo cobró sentido de una manera nueva y terrible. No era solo dolor, era autoprotección. Había construido una fortaleza alrededor de ella y su hijo,
porque cuando más lo necesitaba, él no estuvo allí para ser su muro. Él fue la tormenta de la que ella necesitaba protegerse. El whisky en el vaso permaneció intacto. Hugo no quería adormecer el dolor. Sintió que merecía cada gota de él. Se puso de pie y fue a la ventana, mirando la lluvia azotar la ciudad. La imagen de Málaga, una vez un símbolo de su conquista, ahora parecía un telón de fondo melancólico para su tragedia personal. Había conquistado el mundo, pero en el proceso había perdido su alma. Y al tratar de descubrir la verdad para aliviar su propia agonía, solo había encontrado una prueba irrefutable de su monstruosidad. El niño que Isabela llevaba era, de una forma u otra, el hijo de su negligencia, y esa era una verdad mucho más pesada de soportar que cualquier incertidumbre. Dejó de intentar distraerse con el trabajo. El Imperio Tech, antes el centro de su universo, ahora parecía un monumento a su propia estupidez. Pasaba los días en su apartamento, la vista al mar sirviendo como un lienzo en blanco para sus proyecciones de remordimiento. Imaginaba a Isabela en cada etapa de su viaje solitario, y cada imagen era una nueva puñalada en su corazón. Sin embargo, la vida tiene una forma de forzar el movimiento incluso cuando el alma desea la parálisis. Y en Málaga, el Mediterráneo dicta el ritmo. Esa noche, el cielo se abrió. Una tormenta violenta, de esas que parecen querer arrancar la ciudad del continente, estalló sobre la costa. Los vientos aulladores golpeaban las ventanas del apartamento de Hugo, y la lluvia caía en cortinas tan densas que la línea entre el cielo y el mar desaparecía. Para Hugo, el caos exterior era un reflejo perfecto de la tormenta dentro de él. Estaba en medio de una teleconferencia con inversores de Tokio, una reunión crucial a la que se había obligado a asistir. Hablaba de proyecciones de crecimiento y nuevas tecnologías, pero su voz sonaba hueca, las palabras automáticas, desprovistas de cualquier convicción. Fue entonces cuando su teléfono móvil personal, que había dejado a un lado, comenzó a vibrar insistentemente en la mesa de cristal. Era un número desconocido. Lo ignoró. La llamada se cortó, y segundos después comenzó de nuevo. Y de nuevo. Había una urgencia en la persistencia que traspasó la niebla de su apatía. Con una disculpa murmurada a los inversores, respondió la llamada, con la voz áspera. Diga. Hugo. La voz al otro lado era débil, sin aliento, casi irreconocible. Pero la reconocería en cualquier lugar, en cualquier estado. ¿Isabela? Preguntó, su corazón acelerado, la sangre helándose en sus venas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy en mi estudio, dijo, su voz ahogada por un gemido de dolor. ¡La tormenta! Se fue la luz. Tengo dolores muy fuertes. Intenté llamar a Oliva, mi amiga, pero su teléfono está fuera de servicio. La calle está inundada. No puedo llamar un taxi. Y yo no sabía a quién más llamar. Cada palabra de ella era una confesión de su completa soledad. Ella, la mujer fuerte e independiente, que lo había apartado con tanta firmeza, ahora recurría a él, su último recurso, su única opción en un momento de pánico. La ironía fue abrumadora. No te muevas. Dime la dirección. Voy para allá ahora, dijo, su mente, antes letárgica, ahora trabajando con una claridad y rapidez que no había sentido en meses. Hugo, espera, es complicado. La dirección. No me importa. Voy, repitió, su voz sin dejar lugar a discusión. Colgó el teléfono y sin una palabra de explicación, finalizó la teleconferencia, dejando a los inversores japoneses en silencio atónito al otro lado del mundo.
En segundos estaba de pie, agarrando las llaves de su SUV, el único vehículo capaz de hacer frente a las calles inundadas. Conducir por la ciudad era como navegar un río furioso. El agua subía por encima de las puertas del coche y los vientos amenazaban con arrancar árboles y farolas. Pero Hugo no sentía miedo. Solo sentía un propósito, una urgencia que lo consumía. Tenía que llegar a ella. Era lo único en el mundo que importaba. El estudio de Iñigo e Isabela estaba en una parte más antigua y bohemia de la ciudad, una encantadora casa adosada que él nunca había visitado. La calle era, como ella había dicho, un caos. Agua turbia cubría las aceras. Se estacionó tan cerca como pudo y salió a la tormenta, la lluvia y el viento golpeándolo con toda su fuerza. La puerta del estudio estaba abierta. Entró en un espacio oscuro, iluminado solo por los destellos de los relámpagos que cortaban el cielo. El lugar olía a productos químicos fotográficos y al ozono de la tormenta. Y entonces la vio. Isabela estaba desplomada en el suelo, apoyada contra un sofá, su rostro pálido y cubierto de sudor, sus ojos cerrados por la agonía. Un charco de agua se estaba formando a su alrededor, proveniente de una gotera en el techo. La escena era de absoluta indefensión. La mujer fuerte, la artista radiante, la fortaleza inexpugnable, se había derrumbado. Izzy gritó corriendo hacia ella. Ella abrió los ojos, y en ellos él vio una mezcla de dolor, miedo y una vulnerabilidad que lo rompió por la mitad. «Hugo», susurró, «me duele tanto. Ayúdame. Mi bebé». Él se arrodilló a su lado, ajeno al agua que empapaba sus pantalones de diseño. Con una delicadeza que no sabía que poseía, la tomó en sus brazos. Ella estaba más pesada de lo que recordaba, pero apenas sintió el esfuerzo. La adrenalina y la desesperación le dieron una fuerza sobrehumana. «Te llevaré al hospital», dijo, su voz firme para ocultar su propio pánico. «Estarás bien. Ambos estarán bien. Estoy aquí». La sacó, de vuelta a la furia de la tormenta. Cada paso hacia el coche era una batalla contra los elementos. Él la protegió con su propio cuerpo, sintiendo la lluvia fría en su espalda mientras la acunaba contra su pecho. Ella gemía de dolor en sus brazos, y el sonido lo impulsó hacia adelante. El viaje al hospital fue el más largo de su vida. Condujo con una mano en el volante y la otra, sosteniendo su mano, que estaba fría como el hielo. No dejó de hablar, diciéndole que respirara, que ya casi llegaban, que era fuerte, que todo iría bien. No sabía si intentaba convencerla a ella o a sí mismo. Cuando llegaron a la entrada de urgencias del hospital, no esperó una camilla. Abrió la puerta, la levantó en sus brazos de nuevo y corrió dentro, gritando pidiendo ayuda. Enfermeras y médicos aparecieron, y en un torbellino de movimientos, ella le fue arrebatada y colocada en una camilla, llevada por un pasillo iluminado. Él se quedó atrás, de pie en medio de la entrada, empapado, sin aliento, el corazón martilleándole en el pecho. Una enfermera se acercó con un portapapeles. ¿Es usted el marido? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Marido? La palabra que ya no tenía derecho a usar. Miró por el pasillo donde ella había desaparecido. «Yo soy Hugo», respondió. La única verdad que le quedaba. «Soy el responsable de ella». El tiempo en la sala de espera del hospital se arrastró con cruel lentitud. Cada tic-tac del reloj en la pared era un golpe de martillo en sus nervios. Hugo caminaba de un lado a otro, su ropa empapada pegada a su cuerpo. El olor a antiséptico
y a ansiedad llenando el aire. Era una isla de desorden en medio de la calma estéril del ambiente. Pasaron las horas, y la falta de noticias era una forma de tortura. La tormenta exterior había amainado, pero la que rugía dentro de él estaba en su apogeo. Se sentó, se levantó, caminó un poco más, tomó su móvil y vio docenas de llamadas perdidas de sus socios. Las ignoró todas. Ese mundo de negocios, de metas y ganancias, parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. El único universo que existía ahora estaba contenido detrás de esas puertas dobles, donde Isabela y una vida desconocida luchaban. Finalmente apareció un médico, su rostro cansado, pero tranquilo. ¿El responsable de Isabella Evans? Hugo se adelantó, el corazón en la garganta. Ese soy yo. ¿Cómo está ella? ¿Y el bebé? La situación fue complicada, comenzó el médico, con voz grave. Llegó con un caso severo de preeclampsia, agravado por el estrés y el esfuerzo. Su presión arterial era peligrosamente alta. Tuvimos que realizar una cesárea de emergencia. Fue un parto difícil. Hugo sintió que el suelo cedía. ¿Pero están bien? ¿Ella está bien? La madre está estable, pero muy frágil. Está descansando en la sala de recuperación. El bebé, un varón, nació prematuro, pero está respondiendo bien en la incubadora. Es un luchador. El médico hizo una pausa, mirando a Hugo con una expresión que mezclaba profesionalidad y compasión. Estuvo cerca, señor Vidal. La trajo en el momento exacto. Esas palabras, la trajo en el momento exacto, no trajeron alivio, sino una nueva oleada de culpa. Si él no hubiera sido su última opción, si ella hubiera tenido a alguien más a quien llamar antes, tal vez no habría llegado a este punto. Él no era un héroe. Era el recordatorio viviente del sistema de apoyo que ella no tuvo. ¿Puedo verla?, preguntó, con la voz ronca. Todavía está bajo los efectos de la anestesia, pero pidió verle tan pronto como despertara. Por aquí, el médico lo guió por pasillos silenciosos hasta una sala de recuperación. Y allí estaba ella, acostada en la cama, pálida, luciendo increíblemente frágil en medio de las sábanas blancas y los monitores que parpadeaban rítmicamente. Verla así, tan vulnerable, fue más doloroso que cualquier palabra dura que ella le hubiera dicho. Se acercó y se sentó en la silla junto a la cama, temiendo hacer cualquier ruido que pudiera perturbarla. Se quedó allí en silencio por un tiempo que no pudo medir, solo observando el suave subir y bajar de su pecho. Lentamente, sus ojos se abrieron, nebulosos y desorientados al principio. Luego, se enfocaron en él. No había frialdad, ni ira, solo un profundo agotamiento que parecía provenir de su alma. «Hugo», susurró, su voz débil, un mero hilo de sonido. «Estoy aquí, Izzy», respondió, inclinándose. Su mano flotaba sobre la de ella, inseguro de si tenía derecho a tocarla. «Estás bien, el bebé está bien. Es un niño». Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las esquinas de sus ojos, trazando un camino en su rostro pálido. «Estaba tan asustada», confesó. La fortaleza que había construido a su alrededor, finalmente desmoronándose por completo. Fue ella quien movió su mano, sus dedos buscando los de él. Él la sostuvo, su piel fría, pero el gesto fue un vínculo, un puente sobre el abismo de dolor que los separaba. «El médico dijo», comenzó ella, su voz ganando un poco más de fuerza, una urgencia que lo alarmó. «Dijo que fue arriesgado, que necesito vigilancia. Hugo, necesito preguntarte algo, lo que sea», dijo. Y nunca había sido tan sincero en su vida.
Ella tomó una respiración profunda, reuniendo sus fuerzas. Sus ojos sostuvieron los de él, y en ellos vio la verdad desnuda, despojada de orgullo o resentimiento. El bebé es tuyo, Hugo, tu hijo, nuestro hijo. La confesión, la verdad que él había perseguido con tanta obsesión, finalmente dicha, no trajo la explosión de alegría o ira que había imaginado. Solo trajo un silencio profundo y pesado que llenó toda la habitación. Era suyo. Todo este tiempo era suyo. Su viaje solitario, las clínicas, el dolor, el miedo. Ella había hecho todo para tener a su hijo. Fue concebido justo antes de que nos separáramos, continuó, como si leyera la confusión en su rostro. No te lo dije porque no quería que te quedaras por obligación. No quería un padre resentido. Quería que te quedaras porque me amabas. Y cuando no lo hiciste, decidí que sería madre sola. Sería mejor para él tener una madre feliz que unos padres viviendo en una guerra fría. Su lógica era altruista y devastadora. Ella lo estaba protegiendo de sí mismo, protegiendo a su hijo de un padre que ella creía que no lo quería. «¿Y si yo?» comenzó, pero las palabras murieron. ¿Qué podía decir? ¿Que fue un tonto? ¿Que había cambiado? Solo serían palabras vacías ante la magnitud de su sacrificio. «Escúchame», dijo, su mano apretando la suya con sorprendente fuerza. «Estoy débil, y si algo me pasa, necesito que me prometas que te harás cargo de él, que no serás el padre que fuiste el esposo. Promete que será tu prioridad, que lo amarás, Hugo. Promételo». Su súplica, nacida del miedo y del amor maternal más profundo, rompió la última barrera dentro de él. Las lágrimas que había reprimido durante semanas, meses, finalmente llegaron, cálidas y silenciosas. No lloró por el hijo que acababa de descubrir, sino por el hombre que no había sido, por el dolor que había causado, por el amor que casi destruye. Se inclinó, presionando su frente contra sus manos unidas. «Lo prometo, Isabela», dijo, con la voz ahogada, cada palabra un juramento sagrado. «Prometo que no te pasará nada, y que estaré aquí, para los dos. Los dos. No cometeré los mismos errores. Nunca te dejaré sola de nuevo». En ese momento, en el silencio de una habitación de hospital, con el sonido de los monitores como único testigo, algo cambió para siempre. No se trataba de perdón o de reavivar un romance. Se trataba de una promesa de un hombre que había perdido todo y que al borde del abismo se le dio la oportunidad más improbable y aterradora de todas. La oportunidad de redimirse. La oportunidad de finalmente aprender a amar. Que Hugo y Han-dong, la verdad ha sido revelada. El bebé es de Hugo. Ahora que sabes que el niño es suyo, ¿crees que Isabela hizo bien en ocultarle la paternidad para protegerse de su ambición? Deja tu reflexión en la caja de comentarios. ¿Crees en la redención de Hugo? Y si la emoción te ha conmovido, suscríbete ahora para seguir este viaje de cambio. Los días que siguieron fueron el crisol de su nuevo compromiso. Mientras Isabela se recuperaba lentamente, su fragilidad un recordatorio constante de la gravedad de lo que habían vivido, Hugo comenzó a construir, ladrillo a ladrillo, el puente sobre el abismo que él mismo había cavado. Su primera acción, aún en el hospital, fue sacar su móvil y con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, desmantelar el imperio que lo había definido durante tanto tiempo. Llamó a su socio principal y en una conversación breve y definitiva, anunció que se retiraba. No eran unas vacaciones, ni un año sabático. Era una renuncia. Delegó todas sus responsabilidades, transfirió el control,
renunciando efectivamente a la vida que lo había consumido. Su socio, conmocionado, intentó argumentar, hablando de catástrofe, de pérdida de mercado. Hugo escuchó y respondió con una serenidad inquebrantable. «Tengo una nueva prioridad. Nada más importa». No sintió ni una pizca de arrepentimiento. Al contrario, sintió un alivio inmenso, como si se hubiera quitado un peso que había cargado durante años sin darse cuenta. Mientras Isabela descansaba, Hugo pasaba horas en la UCI neonatal, mirando a través del cristal de la incubadora al diminuto ser que redefinió su mundo. El niño, al que decidieron llamar Leo, era minúsculo, frágil, conectado a tubos y cables que monitoreaban cada respiración. Hugo le hablaba a través del cristal, con la voz baja, contándole sobre el mar, sobre el sonido de las olas, sobre la madre fuerte que lo esperaba. Las enfermeras, acostumbradas a padres ansiosos, observaban a ese hombre con un traje caro que aparecía todos los días y se quedaba durante horas en una vigilia silenciosa y devota. Cuando Isabela fue dada de alta, pero Leo aún necesitaba quedarse en el hospital, Hugo transformó su rutina. La recogía de casa todas las mañanas, conduciendo con un cuidado que ella nunca había visto en él. La llevaba al hospital. Se sentaba a su lado mientras ella sostenía la pequeña mano de Leo a través de la abertura de la incubadora, y luego la llevaba a casa, asegurándose de que comiera y descansara. No hizo grandes gestos. No trajo flores ni regalos caros. Su dedicación estaba en las cosas pequeñas, en las acciones diarias que siempre había descuidado. Aprendió el lenguaje silencioso de la paternidad en la UCIN, el significado de cada pitido del monitor, la importancia del contacto piel con piel, la alegría de ver a su hijo ganar unos pocos gramos. Leía libros sobre bebés prematuros, hablaba con los médicos, hacía preguntas. Estaba presente, completamente, incondicionalmente presente. Isabela observaba todo con cauteloso silencio. La desconfianza construida durante años de decepciones era un muro alto. Ella veía sus acciones, pero su corazón dudaba en creer. Era fácil ser dedicado en una crisis. La verdadera prueba vendría en la normalidad, en la rutina diaria. Pero poco a poco, ella empezó a notar los cambios. No era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. Había una humildad en sus ojos, una paciencia que nunca había tenido. El hombre arrogante, impaciente, que vivía para el próximo trato, había desaparecido, reemplazado por un hombre que encontraba sentido en calentar la sopa, o simplemente en sentarse a su lado en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia. El día que Leo fue finalmente dado de alta fue un renacimiento para todos ellos. Hugo había preparado el apartamento de Isabela, montando la cuna, abasteciendo la despensa, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando entraron en la casa con el pequeño bulto en sus brazos, el lugar que antes había sido el refugio solitario de Isabela, se convirtió en el embrión de un hogar. Las primeras semanas fueron un borrón de tomas nocturnas, cambios de pañales y una fatiga profunda que ninguno de los dos había conocido. Y fue en este caos, este agotamiento, donde la verdadera transformación de Hugo se hizo innegable. Él asumió los turnos de noche, dejando dormir a Isabela. Aprendió a bañar al bebé, sus manos grandes, antes torpes, volviéndose sorprendentemente suaves. Descifró los diferentes tipos de llantos, meciendo a Leo durante horas hasta que se calmaba. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, Isabela se despertó con el silencio. La cama a su lado estaba vacía. Se levantó, preocupada,
y siguió el sonido de una suave melodía que venía de la sala de estar. La escena que encontró la hizo detenerse en la puerta. Corazón encogido. Hugo estaba sentado en el sillón, Leo dormido profundamente sobre su pecho. No estaba en su teléfono, no estaba en su portátil. Simplemente estaba allí, acunando a su hijo. Su rostro iluminado por la suave luz de una lámpara, una expresión de paz y adoración que ella nunca pensó que vería en él. Ella no dijo nada, solo observó. Y en ese momento, el último muro de su desconfianza comenzó a desmoronarse. Esto no era una actuación, esto era real. Este era un padre profundamente enamorado de su hijo. Sus acciones siguieron hablando más fuerte que cualquier palabra. Vendió su lujoso ático, el símbolo de su antigua vida, y utilizó el dinero para crear un fondo para la educación de Leo. Se mudó a un lugar más pequeño, más sencillo, cerca del estudio de ella. No intentó forzar una reconciliación romántica. Se centró en ser un compañero en la crianza de su hijo, respetando su espacio, ganándose su confianza día a día. Comenzó a interesarse por el trabajo de ella, no como un inversor, sino como un admirador. Pedía ver sus nuevas fotografías, escuchaba mientras ella hablaba de luz y composición, y la alentaba a volver a su estudio cuando se sintiera lista. Estaba aprendiendo a verla de verdad, no como una extensión de sí mismo, sino como la mujer increíblemente talentosa que era. Su transformación fue tan profunda que se hizo visible. Las líneas de estrés en su rostro se suavizaron. Sonreía más, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Cambió los trajes caros por ropa cómoda. El hombre que antes necesitaba la admiración del mundo, ahora encontraba toda la validación que necesitaba en la sonrisa sin dientes de su hijo. No solo había cambiado sus prioridades, había encontrado un nuevo propósito, una felicidad más tranquila, pero infinitamente más profunda. E Isabela, testigo diario de esta metamorfosis, comenzó a sentir algo que creía muerto para siempre. Esperanza. El tiempo, que antes era el enemigo de Hugo, el marcador de oportunidades perdidas y plazos implacables, se convirtió en su aliado. Él tejió los días con el hilo de la paciencia, y cada día era otra puntada en el bordado de una nueva confianza. La esperanza que floreció en el corazón de Isabela fue nutrida no por palabras, sino por una constancia que nunca había conocido en él. La presencia de Hugo en la vida de ella y Leo dejó de ser una ayuda de emergencia y se convirtió en un pilar, una certeza suave e inquebrantable. La decisión de dar otra oportunidad a su relación no ocurrió en un único momento dramático. Fue una conclusión silenciosa a la que Isabela llegó a lo largo de meses de observación. Ocurrió en la suma de las mañanas en las que se despertaba y lo encontraba en la cocina, haciendo café, justo como a ella le gustaba, con Leo balbuceando felizmente en su trona. Ocurrió en las tardes en que él la animaba a ir a su estudio, diciendo: «Ve, crea, yo me encargo de todo aquí», dándole el espacio para ser artista, algo que nunca había hecho. Sucedió en las noches en que, agotados, se sentaban en el sofá, no para discutir problemas o negocios, sino simplemente para compartir el cómodo silencio de quienes enfrentaron el día juntos. Una noche, después de acostar a Leo, estaban en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad, que antes representaban mundos tan diferentes para ellos. «Sabes, Hugo», comenzó Isabela, su voz reflexiva, «pasé tanto tiempo construyendo muros a mi alrededor para protegerme del dolor que me causaste.
Eran muros altos, fuertes. Estaba segura de que nadie los derribaría jamás. Hugo escuchó, el corazón encogido, sin interrumpir. No ofreció excusas. Sabía que el tiempo de las palabras había pasado. Pero no intentaste derribarlos, continuó ella, girándose para mirarlo. No viniste con un ariete. Simplemente te sentaste afuera, en el frío, y esperaste. Día tras día, cuidaste el jardín alrededor de los muros, plantaste flores, esperaste al sol, y poco a poco, yo misma abrí la verja. Las lágrimas se asomaron a los ojos de Hugo, pero esta vez no fueron de culpa, sino de una gratitud abrumadora. Hubiera esperado para siempre, Izzy, dijo, con la voz ahogada. Lo sé, respondió ella, y por primera vez en años, alargó la mano y tocó su rostro, un gesto de afecto, de aceptación. Lo sé ahora. A partir de ese día, comenzaron a reconstruir. No lo que tenían antes, sino algo completamente nuevo. Su vida en Málaga adquirió un ritmo diferente, más sencillo, más auténtico. Hugo, el exmagnate tecnológico, descubrió un talento inesperado para arreglar cosas. Comenzó con los juguetes de Leo, luego con el equipo del estudio de Isabela, y pronto estaba ayudando a los vecinos, encontrando una profunda satisfacción en el trabajo manual, en ver el resultado concreto de su esfuerzo. Ya no necesitaba un imperio para sentirse valioso. Isabela, a su vez, floreció. Con el apoyo de Hugo, su arte ganó una nueva dimensión. Comenzó una nueva serie fotográfica, esta vez no sobre la soledad, sino sobre las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Las manos de Hugo sosteniendo el diminuto pie de Leo, su sombra proyectada en la acera durante un paseo, la risa de su hijo resonando en la casa. Su trabajo se convirtió en un éxito aún mayor, no por ser comercial, sino por ser visceralmente honesto. Aprendieron a equilibrar el amor, la carrera y la felicidad de una manera que antes parecía imposible. La carrera ya no era una competencia o una fuente de conflicto, sino una expresión de pasiones individuales que se complementaban. La felicidad ya no estaba en áticos de lujo o champán caro, sino en construir un castillo de arena con Leo en la playa, en cocinar juntos un martes por la noche, en dormirse de la mano, agotados y contentos. Su historia, que comenzó con la visión impactante en un restaurante sofisticado, encontró su verdadero clímax no en la crisis, sino en la paz. En una tarde de otoño, con el cielo pintado de tonos naranjas y rosados, la familia caminaba por la playa central. Hugo sostenía la mano de Isabela y con la otra empujaba el carrito donde Leo señalaba con entusiasmo a las gaviotas. Miró el rostro de Isabela, iluminado por el atardecer. Las líneas de preocupación habían sido reemplazadas por una sonrisa serena. Ella se encontró con su mirada, y en ese silencio se comunicaron todo. El perdón, la gratitud, el amor que había sido probado por el fuego y resurgió más fuerte, más puro. Recordó al hombre que era, el que veía el mundo desde lo alto de un rascacielos, creyendo que lo controlaba todo. Qué tonto había sido. El verdadero control, la verdadera riqueza, no estaba en poseer el mundo, sino en sostener la mano de la mujer que amaba, y el niño, que era lo mejor de ambos. La verdadera medida del valor no es la ambición, sino la capacidad de dejarla ir por lo que realmente importa. Al hundirse el sol en el Mediterráneo, proyectando sus siluetas en la arena mojada, Hugo Vidal lo supo, con una certeza que venía de lo más profundo de su alma, que por fin estaba en casa. El camino había sido sinuoso,
pavimentado con arrepentimiento y dolor, pero los había llevado aquí. Y aquí, con el sonido de las olas como banda sonora y el calor de la mano de su familia en la suya, había un futuro prometedor, un nuevo comienzo. Construirían juntos, un día a la vez. La lección final de su viaje es que el verdadero éxito no se mide por la altura de los rascacielos que construimos, sino por la fuerza de los puentes que reconstruimos hacia aquellos a quienes amamos. ¿Qué piensas de la increíble transformación de Hugo y de la inquebrantable fortaleza de Isabela? ¿Crees que el amor verdadero merece una segunda oportunidad, incluso después de heridas tan profundas? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Tu sabiduría enriquece nuestra comunidad. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo creer en el poder del cambio, por favor, dale me gusta a este video y, lo más importante, suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayéndote historias emotivas como esta. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia.